¿Están listos para descubrir de todo? Porque el día de hoy los voy a invitar a que juntos conozcamos diferentes talleres de oficios para la creación y elaboración de objetos artesanales. Vamos a conocer los materiales, las técnicas y la creatividad que nos caracteriza aquí en México. Yo soy Alexia, ¿están listos? Vamos a comenzar. La cerámica es un elemento que se emplea con fines principalmente ornamentales y utilitarios. Se obtiene de un material llamado arcilla y su origen es muy antiguo. Vamos al taller de cerámica con David Olmedo para conocer cuál es su proceso de elaboración y algunas técnicas para hacer cerámica. La cerámica es inherente al ser humano y por lo cual pues lleva tantos años con nosotros, ¿no? Las características básicamente tendrían que ser que sea moldeable, que conserve su forma y además que pueda quemarse. Y después de eso hacerse un objeto duradero. Dependiendo del tipo de uso va a ser las características que nosotros le vayamos a dar a ese artículo. Particularmente aquí en la Escuela de Artesanías tiene esa característica. Nosotros generamos desde lo que son nuestros cuerpos cerámicos hasta nuestros acabados. Nosotros no compramos ningún producto hecho. O sea, todo se genera desde aquí. De hecho, aquí en la escuela se genera mucho lo que es la parte de la investigación, ¿sí? La investigación en cuanto a lo que son pastas y en lo que son vidriados o algún otro tipo de decoración. El proceso comienza desde lo que sería la hechura de nuestra pasta, homogeneizar la pasta, la hidratación, después secar la pasta, después pasaríamos por un proceso de amasado. Para nosotros el barro debe de ir libre de burbujas, porque este tipo de burbujas dentro de un horno nos estaría generando un problema de explosiones dentro del horno. Después ya comenzaríamos a lo que sería generar nuestro objeto. Existen muchas técnicas por las cuales se puede generar un objeto. Podría ser a base de cuerdas, podríamos trabajar también con placas, podríamos trabajar con pellizcado, que es ir agregando material en pequeñas láminas, y después también podemos trabajar por la parte de lo que sería el torno. La mayoría de las piezas o de la cuestión alfarera debe usarse generalmente lo que es el torno de rodar. Se requiere de cierta habilidad que se va adquiriendo obviamente con la práctica, sobre todo para poder manejar desde lo que son consistencias de lo que es el barro, humedades, como para poder definir qué tipo de objeto es el que vamos a elaborar. Aquí en la escuela los chicos comienzan desde lo que es primer semestre y segundo semestre. Ellos comienzan con un torno de rodal. Lo que se comienza a hacer es patear y después a manejar lo que son las manos. Esto requiere de bastante tiempo porque de pronto no estamos tan acostumbrados a coordinar nuestros movimientos de los pies junto con los de las manos, incluso con los de la vista. También existe el trabajo lo que es a mano, lo que sería de pastillaje, de cuerdas, de placas, pero también existen algunos otros tipos de trabajos que se pueden generar, digamos que piezas utilitarias, pero a partir de lo que serían moldes, para hacer una reproducción, por ejemplo, de una pieza. Si nos piden, no sé, 200, 300, 500 piezas, nosotros nos tenemos que auxiliar ya con moldería. Generar todo en torno sería muy complicado. Yo diría que el trabajo que se hace generalmente en torno siempre lleva un pedazo de lo que es la actitud que uno tenga en ese día, ¿no? Tiene que estar uno completamente concentrado en lo que va uno a generar en el torno. De otra manera, no puedes generar la pieza que tú deseas, ¿no? Una vez que ya la pieza está terminada, se deja secar y va a pasar ya a lo que sería el área de los hornos. En este caso, ahorita se está cargando esta parte del horno, piezas crudas. Las piezas crudas necesitan una primer quema que nosotros le llamamos quema de sancocho, que estamos hablando entre los 850 a 950 grados, para que la pieza tenga cierta dureza, ya se pueda manipular y además tenga cierta porosidad para que nos pueda detener lo que sería nuestro vidriado o el acabado que nosotros vayamos a darle a esa pieza. Aquí
Aquí en la cabina de esmaltado lo que se hace es decorar las piezas. Una vez que están sancochadas, que ya salieron del horno, nosotros decoramos a base de agua. Nuestros vidriados son a base de sílice, feldespato, más algunos otros fundentes y algunos óxidos colorantes. Lo que se hace todo, se mezcla con agua, se coloca en una pistola de gravedad y se comienza a asperjar con la ayuda, obviamente, de un compresor, un extractor y una torneta. En este momento ya la pieza estaría lista para pasar a su segunda quema, que ya sería la quema de esmalte. Existen muchas más, pero digamos que esta es una de las más ocupadas aquí dentro del taller. Una vez que nosotros ya tenemos esas diferentes técnicas aprendidas, ya podríamos comenzar a hacer un trabajo incluso hasta el escultórico. Ahora acompáñenme a conocer un taller en donde a través de la luz y el color, los vitrales cobran vida. Yo conocí la Escuela de Artesanías hace 28 años, soy egresado de ahí, ¿sí? Y al conocer el trabajo del vidrio, bueno, uno se enamora y de ahí hasta ahora me dedico a él. Siempre en cualquier pieza que se elabora, una parte importante es el diseño, para saber a qué queremos llegar. Y aquí en la escuela a los alumnos se les dan materias de dibujo geométrico, dibujo a mano alzada, aprendiendo todos esos elementos que les dan en esas clases, aquí llegan al taller a plasmarlos. Vamos a comenzar a intervenir ya el material de nuestra materia, que es el vidrio. Aquí ya pasamos la parte de diseño sobre papel, ya generamos una serie de plantillas, ¿sí? Y ahora es seguir esa plantilla que hicimos en papel, pasarla a vidrio. Técnicas de transformación son aproximadamente 20, empezando por una que se conoce en todo el mundo, que es la de vitromosaico. Pasamos a los emplomados, pasamos a pintura en vidrio, que son los vitrales que podemos apreciar en las iglesias, ¿sí? Vemos vidrios o vitrales en Daldever, vemos vidrios horneados, vidrio fusionable, vidrio grabado. Es una infinidad de gamas y se pueden combinar entre ellas. Aquí ellos están trabajando vidrio para fusión, ¿sí? Y vidrio moldeado con fibra cerámica y moldes de yeso. El vidrio moldeado, el alumno diseña un molde, tiene que hacerlo en yeso, preparado especial para ser sometido a calor. Una vez ya teniendo la pieza lista para hornear, sobre esta cama de yeso pongo la fibra cerámica, pongo el vidrio y se va a transformar en un relieve cóncavo y en uno convexo. Este es un horno artesanal, una temperatura más o menos de 700 grados a lo que vamos a llegar aquí, tarda aproximadamente 50 minutos. Aquí tenemos otra de las técnicas, que es el de caída libre. Yo tengo este vidrio, tengo una placa de fibra cerámica ahuecada, coloco el vidrio, por efecto del calor, a unos 750 grados, el vidrio va a caer y va a tomar esa forma hexagonal que tiene la placa. Los hornos digital para fusión tienen un procesador que me va a controlar las temperaturas. Hago todo un cálculo de qué es lo que quiero lograr del vidrio y este controlador me da un proceso de horneado que puede durar 6 horas hasta 9 y me da un proceso de templado. Esta técnica es fundamental y la que le da mucho sentido al taller de vitrales de la Escuela de Artesanías, que es el esmaltado y pintura en vidrio. Los alumnos preparan sus esmaltes y los aplican sobre el vidrio. Una vez aplicados, los sometemos a calor. La técnica de restauración es muy importante, ya que el alumno, como técnico
en vitrales o en vidrio, es una parte fundamental que él, al saber hacer vitrales, también sepa restaurar. Puede ser los que él mismo hizo, que sufrieron daño en un tiempo determinado, o aquellos vitrales antiguos que han sufrido deterioro. Gustavo y Rutilio, maestros del taller de ebanistería de la Escuela de Artesanías de Limba, nos cuentan en qué consiste su taller y cómo es que sus alumnos pueden lograr crear verdaderas piezas de arte con madera. Los carpinteros usan clavos, hacen sus muebles a tope, los atornillan, usan aditamentos de metal. En la ebanistería no. En la ebanistería son ensambles madera con madera, ya sea hembra macho, media madera. Hay una infinidad de ensambles con los que se pueden hacer muebles, objetos, utilitarios sobre todo. Y esa es la principal diferencia entre la carpintería y la ebanistería. La ebanistería abarca la talla, la taracea, el doblado de la madera, el encerchado, otras técnicas que no incluyen en la carpintería. Comprender mejor la madera y saber hacer objetos mucho mejores que los carpinteros. Los alumnos en esta clase aprenden básicamente todo lo que tiene que ver con la construcción de un mueble. Se dan clases teóricas, las cuales van a tener que repercutir en un proyecto, porque antes de echar a andar un proyecto, nosotros lo que hacemos son prácticas. En esas prácticas el alumno aprende la técnica, aprende a afilar, aprende a proyectarlo y aprende todo lo que tendría que ver con la construcción de un mueble, para qué va a ser, para dónde va a ser. A lo que más les ha estado costando a los alumnos en los últimos tiempos son los dibujos. El dibujo técnico, hoy en día un poco impregnados de los programas de computadora, mueven cosas en la pantalla, pero no saben mover un lápiz y pocos saben manejar un juego de escuadras. Pero como aquí, además de proyectarlo, hacemos plantillas y hacemos trazos, es necesario que mi alumno entienda muy bien el dibujo técnico y el dibujo al natural. Lo que más les gusta en sí son las partes decorativas. O sea, no tanto la construcción. Todo el mundo quiere decorar un mueble, pero la única cuestión es que aquí tenemos que hacerlo. O sea, aquí se les da, por ejemplo, no sé, marquetería, talla, en laboratorio les dan hoja de oro, todo esto, pero como que todo el mundo ya quiere el trabajo terminado para decorarlo. Pero bueno, la idea de aquí es que el alumno participe en todo el proceso. De hecho, ahorita hay una gran necesidad de trabajos manualmente elaborados por la ausencia humana que hay en los objetos. El diseño industrial se ha cubierto necesidades físicas, pero no ha cubierto aquellas necesidades espirituales, visuales, en las cuales nosotros pretendemos entrar y que estamos pensando que nuestro mejor nicho de mercado es ese. El plus de nosotros es el trabajo humano aplicado al objeto. Nosotros revaloramos el objeto, no revaloramos la tecnología. Eso es algo importante. Y que un objeto de estos no es igual al otro, porque siempre, aunque hagamos 10 de la misma pieza o del mismo objeto, cada una va a tener sus características. Eso es un poco la parte bonita de la ebanistería. El taller de metales tiene como objetivo promover y difundir el valor cultural que tienen estas artesanías en México. La maestra Magdalena nos cuenta cuál es la propuesta creativa y el plan de trabajo a seguir en este taller. Bienvenidos al taller de metales. Aquí los chicos aprenden a formarse internamente y externamente con el objeto y en el objeto.
¿A qué es a lo que me refiero? Que tiene que ver con actitudes, con destrezas, con habilidades, con técnicas, con procedimientos. Todo esto abarca un todo del ser humano y lo aplicamos en lo cotidiano en el taller de metales. Llevan varias materias, llevan desde modelado, dibujos, dibujo geométrico, dibujo aplicado, llevan laboratorio de materiales, llevan la materia de proyectos, entre otras, aparte de lo que es la esencia que es el taller. Son 4 horas o 5 horas diarias de taller. Entran de todas las edades, tenemos un equilibrio ya entre hombres y mujeres aquí en el taller de metales. Sin embargo, es muy pesado, es un trabajo muy pesado que requiere de mucho esfuerzo, sin embargo lo pueden hacer todo tipo de personas. El hierro forjado actualmente se está perdiendo en todo el mundo. Una de las ideas es que ahorita los muchachos aquí en el taller, y más que idea es un objetivo de taller, que construyan objetos con hierro forjado, porque no se hace con máquinas, se hace y se elabora con las manos. Se va modelando también el material en caliente. Y dependiendo lo que se vaya a hacer, llámese silla, mesa, puerta, hacemos lámparas, hacemos muchos objetos de hierro forjado. Aquí sí el alumno toma la decisión de qué objeto va a desarrollar. Uno de los procedimientos donde los muchachos se confrontan consigo mismos es la técnica del hierro modelado directo. Esta técnica o procedimiento consiste en que el alumno aprenda a hacer una estructura interna y externa del objeto. Partimos primero de un boceto en lápiz y papel. Una vez hecho este boceto, continuamos con un modelado en plastilina. En este caso ahorita partimos de una cabeza. Una vez que el alumno tiene claro su modelado directo en plastilina, continuamos con la parte estructural interna. Esto es, partimos del alambrón de 1/4, se va haciendo la estructura línea por línea, línea por línea. Así es como se va construyendo la parte interna de la cabeza. El alumno tiene que ir conceptualizando en el espacio estos volúmenes internos y externos hasta ir conformando poco a poco la cabeza y llegar al final, que son ya los acabados. El proceso de aprendizaje es interno, externo, y es un trabajo creativo donde realmente hay una confrontación cotidiana todos los días. Los talleres de oficio son modelos de enseñanza teórico-prácticos y cuando se trata de un oficio podemos decir que la práctica hace al maestro. Tal es el caso del taller de joyería. Vamos con Flavio Espinosa y 2 de sus alumnas para que nos muestren 2 técnicas básicas para realizar joyería. Una de ellas es el grabado a buril y la otra el repujado. En primer año tenemos técnicas básicas que es relimar, calar, soldar, pulir. En el segundo año tenemos cera perdida, tenemos repujado, tenemos metales casados. En tercero tenemos filigrana, granulado, salimos como técnicos artesanales y bueno, todo es una habilidad manual que se va adquiriendo poco a poco durante los 6 semestres. Lo que buscamos es que sean creativos y que de alguna manera puedan generar su propio taller. Veremos la técnica de grabado a buril y repujado. La escuela tiene muchísimas técnicas. El grabado con buril es una que se está perdiendo y lo puedes aplicar a joyería. Una vez que tienes tu diseño, primero lo grabas. En este caso va a ser un dije. Entonces tenemos todavía que calarlo para ponerle su asa y poder presentarlo. Lo limas
lo lijas y luego lo pules y ya tienes la pieza final brillante. La verdad es que es una técnica que necesita bastante precisión. Entonces, desde que la lámina tiene que estar plana, tiene que estar muy afilado el buril, tienes que tener cuidado de no llevarte un dedo cuando lo estás trabajando. O en general se usa mucho el cobre para el grabado buril. Personalmente quería ver cómo funcionaba el buril y qué tan difícil o qué diferencias habría entre hacerlo en cobre y hacerlo en plata. Ver si era más suave, era más difícil y el acabado también, ¿no? La verdad es que la plata es mucho mejor para trabajarla desde mi punto de vista, es más blanda, entonces pues practicas, pero una vez que le agarras el ritmo es muy interesante, puedes hacer cosas muy bonitas. Tenemos que escoger nuestro diseño, lo presentamos así al profesor. Es una niña pájaro, significa, o para mí, es la libertad que estamos buscando las mujeres, y pues yo lo estoy reflejando en una niña. Me encanta trabajar con mis manos y si puedo representar algo que me llame a mí mi atención, pues lo estoy plasmando aquí. Posteriormente vamos a hacer una maqueta, la vamos a hacer en aluminio, usando herramienta adecuada a base de madera para no maltratar nuestro aluminio. Ya posteriormente sacamos copia del dibujo y lo vamos a llevar al cobre. El papel se pega y nosotros lo vamos a colocar y empezamos a usar nuestros cinceles. Los cinceles también el profesor nos hace hacerlos porque en el mercado no existe esa gama de puntas para trabajar el metal y también los diferentes calibres. Los cinceles los manejamos como organetes y planetes. Los planetes tienen la superficie plana y los organetes tienen la superficie redondeada. Vamos a ir calculando la fuerza para que vaya recorriendo el cincel y se vaya marcando en nuestra lámina. Ya una vez marcado todo nuestro dibujo, lo volteamos y entonces vamos a martillar, ahora sí con un martillo un poquito más de punta más redondeada sobre una madera, vamos a ir abombando, le vamos a dar cierto volumen, entonces vamos a estar trabajando nuestra pieza por el derecho y por el revés. Una vez que ya tengamos cierto volumen en nuestra pieza, la vamos a colocar en la brea, que es este cajón. En la brea hacemos también nosotros la pasta. La pasta lleva cebo de borrego, lleva ladrillo, arena, lleva infinidad de materiales para darle esa elasticidad. Entonces nosotros colocamos nuestra pieza, la seguimos trabajando por el derecho, bajándole, y por el revés, abombando. Entonces cada vez que hacemos ese procedimiento tenemos que llevarlos al área de recocido, la calentamos nuevamente, quitamos toda la brea, la limpiamos, la recocemos, la echamos en agua fría y otra vez volvemos a nuestro cajón para irle dando esa forma. Cada una de las artesanías que se crean en estos talleres es verdaderamente única. ¿Les gustó este capítulo? Cuéntenmelo en nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook y en Twitter pueden dejar sus comentarios o sugerencias. Y si quieren volver a ver este capítulo, visiten nuestro podcast en iTunes y nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia y recuerda que cada día es más divertido si descubrimos juntos de todo.